Buenas tardes a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que nos acompañan a esta hora de la tarde en la predicación del Evangelio de la Iglesia en Concepción. Saludamos a todos los rincones del continente que también nos acompañan. Gracias por sus oraciones, gracias por conectarse, y el propósito de esta tarde es predicar el Evangelio, es mostrar y hablar de nuestro Salvador. Eh, a raíz de una conversación, o varias conversaciones en realidad, en el lugar donde trabajo, por diferentes circunstancias, se repiten una serie de patrones, eh, más que conductuales, de razonamiento. Tiene que ver, obviamente, que con algunas cosas como la relativización de Dios respecto de eh, la verdad y la palabra de Dios que muestra la total corrupción y perversión del hombre, y, y la relativización respecto de que quién decide respecto de esa creencia, quién es el que fundamenta y establece ese patrón. Lo otro, sin duda, respecto de las cosas que se están viviendo y las cosas que hemos estado viviendo todos a nivel mundial, los miedos, los temores y las incertidumbres que se van generando a raíz de. Uno de los principales miedos y temores es perder el trabajo. Algunos son más explícitos en expresarlos, otros son menos explícitos en expresarlos. Y ese miedo conlleva tomar una serie de acciones y eh, palabras que precisamente buscan eh, defenderse o cuidar el trabajo. Algo que se ocupa bastante hoy día es cuidar tu trabajo, porque escasea. Y en cierto sentido es así. El tema es la motivación, y el tema es de dónde surge este miedo y a qué se debe esta reacción. Y precisamente a raíz de esto querer dar a lo mejor una pequeña meditación respecto de lo que significa esto. Salmo 14. Esto nos lleva a ver el Salmo número 14. Quiero que leamos el Salmo número 14. Tiene 7 versículos, así que una lectura muy cortita. Salmo número 14 dice: necedad y corrupción del hombre. Número 1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la congregación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Vamos a ver hasta acá en esta tarde. Eh, el título que aparece en nuestra versión habla y se refiere a la necedad y la corrupción del hombre. Eh, Sobre todo en una sociedad nuestra actualizada, tecnológica, progresista, una sociedad que se jacta muchas veces de el poder o la capacidad intelectual, donde de cierta forma se están aprovechando las oportunidades para hacer innovación y desarrollo, que es algo que está en boca de la contingencia y del acontecer nacional. Eh, Personas que intelectualmente hablando
personas que quizás no se discute su CI, su coeficiente intelectual, su capacidad de razonar, su capacidad de pensar y llegar a conclusiones intelectuales. Pero cuando nosotros nos vamos a la Escritura y nosotros revisamos respecto de la sabiduría de Dios, respecto de cómo Dios nos ve, todas nuestras aspiraciones, todas nuestras conclusiones, toda nuestra relativización respecto de la capacidad y del poder humano, quedan en absolutamente nada. Y es lo que hace el salmista en este párrafo. Una de las principales quizás conclusiones del grupo intelectual, indistintamente de donde sea, de la lengua que sea y del origen que tenga, la tendencia es a humanizar todo y a negar la existencia de Dios. Se niega la existencia de Dios, se niega que haya un ser superior que defina lo bueno de lo malo, que defina los patrones y los parámetros con los cuales la humanidad se rige. Y parte el versículo número 1 de este salmo, salmo número 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y quizás la primera pregunta que nosotros nos pudiésemos hacer es, ¿a quién se refiere? ¿Quién es el necio? Como dije anteriormente, quizás desde una óptica y desde una perspectiva humana, pudiésemos pensar nosotros que aquel necio es una persona con falta de CI o un coeficiente intelectual un poco más limitado, una capacidad de razonar quizás más limitada, o que no es capaz de llegar a conclusiones más de tipo filosófica, avasalladoras, por decirlo de alguna manera. Esa es nuestra tendencia quizás a pensar respecto de a quién se refiere, humanamente hablando, una persona necia. Pero es interesante que la óptica divina, que la óptica de Dios, que la perspectiva de Dios es completamente distinta al razonamiento humano natural nuestro. Quizás la principal necedad del hombre, quizás a lo que se está refiriendo acá cuando habla de una persona necia, dice el necio en su corazón, dice el necio en la esencia, en lo más profundo de su ser, en la intimidad de su ser, en el asiento del razonamiento, de la voluntad, de las emociones. Esta persona dice que no hay Dios. Y probablemente no tenga que ver con negar la existencia de Dios desde la perspectiva intelectual, sino que en este caso tiene quizás que ver principalmente con la incapacidad de Dios, la incapacidad de Dios en intervenir en los asuntos humanos. La incapacidad de Dios de intervenir en los asuntos humanos. No hay intervención divina en los asuntos humanos. Esa es quizás el énfasis o a lo que se está refiriendo acá. Es decir, es una persona que vive su vida sin la dirección, una persona que vive sin el reconocimiento de Dios. Por lo tanto, como decía, es un rechazo por parte del hombre a que existe un Dios y que tiene la capacidad soberana y divina de intervenir en los asuntos humanos, que niega o que se opone a todo lo que se llama Dios. Una vida que es vivida sin la dirección y sin la intervención de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa es la primera conclusión o la respuesta a quién se refiere este hombre necio.
Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Quizás nosotros pudiésemos asumir que lo opuesto a lo necio y a la necedad del hombre es el sabio y la sabiduría. Pero es interesante que en la literatura de tipo poética, en este tipo de literatura, el opuesto a la necedad no es la sabiduría, sino que lo opuesto a la necedad acá tiene que ver con la ausencia, con la carencia, con la falta de un amor compasivo. Lo opuesto a la necedad tiene que ver con la ausencia de un amor misericordioso. Lo opuesto a la necedad acá tiene que ver con la ausencia de un amor bondadoso. Por lo tanto, frente a esta ausencia de amor, frente a la ausencia de misericordia, frente a la ausencia de la bondad, de este amor bondadoso, no es el hombre el que va definiendo cuál es el cataclismo que se va a ir desencadenando por esta situación, sino que es Dios mismo el que va dando esta respuesta. La negación en cuanto a la intervención de Dios en los asuntos del hombre, la negación respecto de que Dios no está interviniendo y que Dios no tiene la capacidad de intervenir en la humanidad, lleva a una cascada que define precisamente, Dios es el que define, Dios es el que dice que se han corrompido, que sus obras son abominables, que no hay quien haga el bien. Y las consecuencias de la necedad del hombre, las consecuencias de la ausencia de amor misericordioso, la ausencia de este amor bondadoso, la ausencia de este amor compasivo en el hombre, lleva a un desenlace humanamente hablando devastador y terrible. Y esa es la perspectiva que Dios da. Dice el versículo 2, dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ya tenemos a los hombres necios. Y Dios dice, desde la perspectiva divina, desde la esfera divina, dice que busca y mira si es que hay algún entendido, si es que hay alguien que comprenda, si es que hay alguien que tenga discernimiento. Mira a través de toda la faz de la tierra, mira a todos los hombres. Y no es la primera vez que Dios hace, o se habla de Dios como que mira sobre la tierra. Ya desde Génesis, el capítulo número 1, vemos cuando Dios habla que estaba rodeando la tierra. Génesis capítulo 6, 7, habla también y muestra y dice, ¿cierto?, que Dios estaba mirando Sodoma y Gomorra. Ve que la maldad del hombre era mucha en la tierra. Por lo tanto, también podemos ver y apreciar que Dios está viendo, Dios está observando en su omnisciencia, en su omnipresencia, y Él llega y sabe y define bajo sus parámetros, no bajo los parámetros del hombre, bajo los parámetros divinos. Dios dice que desde la perspectiva divina, desde su perspectiva, desde su óptica, mirando desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, si había alguien que razonara y en realidad no razonara, sino que comprendiera. Si alguien comprendía, y Dios dice y llega a la conclusión que alguien que buscara a Dios, si algún entendido, y dice que no, que todos se desviaron, que todos se corrompieron, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. Es decir, toda la raza humana, todos nosotros, humanamente hablando, estamos corrompidos. Desde la óptica divina, desde la perspectiva divina, somos todos pecadores delante de Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Dios declara y Dios dice en estos versículos, y entramos todos en la categoría de hombres necios. Nosotros somos aquellos necios. Tú, amigo, eres aquel necio que se está describiendo en el Salmo número 14, en el versículo número 1.
Dios dice que no hay quien haga lo bueno. Dios dice que no hay ni siquiera uno. No hay nadie, no hay quien busca a Dios. No hay quien comprenda, no hay quien llegue a la conclusión interna de la meditación del corazón y llega a esta conclusión de hacer el bien. No hay quien haga lo bueno. Todos, absolutamente todos, estamos bajo la ausencia de este amor compasivo. Todos tenemos la ausencia de este amor misericordioso. Todos tenemos ausencia de este amor bondadoso en nuestro ser, en lo más profundo de nuestra existencia. La raza humana, aparte de Dios, la raza humana, fuera de Dios, está total y absolutamente corrompida. Total y absolutamente corrompida. Tú, amigo, eres aquel a quien este pasaje se está refiriendo y está describiendo. No se está refiriendo a tu capacidad intelectual, no se está refiriendo a tu capacidad de raciocinio, no se está refiriendo a tu CI, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que no hay discernimiento en tu corazón, que no hay quien haga lo bueno. Se está refiriendo a que hay ausencia total y absoluta de amor en tu vida. Hay total ausencia de amor compasivo, de amor misericordioso en tu vida y también en la mía. Lejos de Dios, alejados de Dios. Así nos define el salmista. Así describe al hombre necio. Versículo número 4 dice, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan? ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Y es una pregunta retórica. No, no hay discernimiento. Y si nosotros quisiéramos hacer una extrapolación y quisiéramos poder ver un poco más adelante, a lo mejor en los evangelios, y quisiéramos ver una conclusión respecto de esto, podemos ir a la cruz, podemos ver al Señor, podemos ver a los hombres que crucificaron al Señor, podemos ver a los hombres que echaron suerte sobre Él, que lo golpearon, que lo abofetearon, que lo negaron. Podemos ver a aquellos soldados que lo hirieron, podemos ver a aquellos soldados que lo traspasaron. Podemos ver a aquel ladrón que le injurian y le dice, si eres hijo de Dios, sálvanos, sálvate tú, sálvanos a nosotros. Y podemos ver que exactamente el Señor expresa lo que estos versículos expresan. Cuando dice que no saben lo que hacen, Lucas capítulo número 23, versículo número 24, no saben lo que hacen, no saben lo que hacen, no hay discernimiento. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. No hay discernimiento, no saben lo que hacen. El hombre no sabe lo que hace. Con la ausencia de Dios, el hombre no sabe lo que hace. La consecuencia de la necedad, de la ausencia de Dios en las vidas, la ausencia de amor compasivo, la consecuencia de la ausencia de amor misericordioso, es precisamente lo opuesto. Es de continuo solamente el mal. Es de actuar total y absolutamente de forma egoísta, ensimismados, pensando solo en nosotros mismos, actuando para nuestro propio beneficio, actuando bajo nuestra propia naturaleza, no preocupándonos absolutamente de nadie más que de nosotros mismos. Nos volvemos en seres individuales, somos individualistas. De ahí que resultan toda esta serie de miedos y temores. De ahí que resultan esta seguidilla, como decía al principio, respecto de, como ejemplo, la pérdida de un trabajo. Que lo describe el versículo número 5, dice, ellos temblaron de espanto, porque Dios está en la congregación de los justos, del consejo del pobre se han burlado. Ellos temblaron de espanto y hay un terror, hay un miedo, la ausencia de Dios, la ausencia de Dios en los caminos del hombre genera maldad, provoca la maldad del corazón, provoca que nuestras acciones sean malas, que nuestras acciones sean pecaminosas, que nuestras acciones sean total y absolutamente corrompidas. Dios no está en nuestras vidas. Sin Dios se desprende la maldad. Todas las acciones que nosotros podamos cometer que dañan a otros, que dañan a nuestro entorno, se desprenden todos estos miedos.
este terror en este caso a lo mejor de perder un trabajo. No hay esperanza. Si nosotros terminamos el texto acá, tenemos total y absolutamente desesperanzado, no hay esperanza. El hombre necio, totalmente y absolutamente corrompido, sin amor misericordioso, sin amor fraternal, sin amor compasivo. No hay nadie. La falta de este entendimiento, precisamente, provoca que a raíz de esto se provoquen estos miedos. Y todos estos miedos, sin duda, lo que nos lleva a hacer es que nuestras prioridades cambien, que nuestras prioridades tomen un lugar completamente distinto. Y ya nuestras prioridades, y ya nuestro énfasis, y ya nuestra dedicación en la vida, ausente de Dios, si sacamos a Dios de la ecuación y restablecemos el orden de prioridades, por supuesto que vamos a fracasar. Si nosotros sacamos a Dios de la ecuación y colocamos lo que la sociedad, lo digo con cuidado, coloca en primera instancia, sobre todo, por ejemplo, cuando tú estás en algún trabajo, o estás en alguna charla, cuando estás en algún lugar, que la motivación, que lo principal, que a ti te tiene que mantener con vida, que a ti te tiene que mantener enfocado, es tu familia. Pero no es Dios. Lo que a ti te tiene que mantener enfocado es ese miedo a perder tu trabajo, pero no es Dios. Lo que a ti te tiene que mantener enfocado a terminar tu carrera no es Dios. Es que tú salgas del estatus en el cual te encuentras y puedas a lo mejor progresar, humanamente hablando. Nuestras prioridades cambian. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando el hombre saca a Dios del centro de la existencia, cuando el hombre saca a Dios de la ecuación, es desastre. Si tú quieres arreglar una sociedad, no puedes sacar y dejar a Dios afuera. Por más que se esfuerce el hombre, por más que busque hacer el bien, por más que busque la justicia, por más que busque la igualdad, por más que evite y cree leyes anticorrupción, por más que busque y establezca leyes de beneficencia o leyes de ayuda social, el corazón en algún momento va a mostrar su real naturaleza. En algún momento, por muy buenas intenciones que nosotros tengamos, en algún momento va a aflorar nuestra maldad. Es cosa que tengamos la oportunidad de hacerlo y así va a ser. Y se va a manifestar y se va a mostrar nuestra corrupción, nuestro pecado, que no hay amor en el centro de nuestro ser, que no hay amor misericordioso. Se va a manifestar y se va a mostrar. Pero seguimos avanzando y llegamos a el versículo número 7. Y dice, que de Sion saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Este salmo es un salmo de esperanza, es un salmo de aliento, es un salmo de consuelo, es un salmo de liberación, es una meditación, y es un salmo que te lleva y te muestra y que te invita a tener esperanza, y te muestra y te dice y te invita a que la salvación proviene del Señor, que la salvación es de Jehová, que la salvación viene de Él, que la liberación viene por parte de Dios, que fuera de Dios no hay liberación, que fuera de Dios no hay salvación. El versículo número 7 es un versículo, es una oración de liberación, es una oración de esperanza. Pablo, el apóstol Pablo, en el capítulo número 3 del libro de Romanos, cita los primeros 3 versículos de este salmo. Capítulo número 3 de Romanos, versículos del 10 al 18. Hay una serie de salmos que se citan. Y Pablo toma los primeros 3 versículos de este salmo, versículo 1, versículo 2, versículo 3, y los coloca en la carta a los Romanos en el capítulo número 3, versículo número 11, 12, 10, 11, 12. Y coloca toda la humanidad, trasciende el contexto a lo mejor de un pueblo 700 años antes de Cristo, y lo lleva y lo extrapola a toda la humanidad. Lo que aquí se está diciendo, que habla de toda la humanidad, Pablo lo reafirma usando estos mismos versículos y diciendo que toda la humanidad está corrompida, que no hay quien haga lo bueno,
lo declara. Y esta ausencia de amor misericordioso nos muestra y nos lleva a que alguien fuera de la raza humana, alguien humano, pero a la vez también divino, necesariamente tiene que intervenir. Dios tiene que intervenir. No hay quien busca a Dios. Y si no hay quien busca a Dios, es Dios quien busca al hombre. Si el hombre, su esencia es hacer el mal, si la esencia nuestra es no amar, porque no lo hacemos de forma natural, tiene que haber un medio de salvación, tiene que existir alguien que sí lo haga de forma natural, que su esencia sea un amor misericordioso, que su esencia sea un amor bondadoso, que su esencia sea un amor compasivo. Y completa en el Nuevo Testamento, Pablo también en el capítulo número 1 de Primera de Corintios, del versículo 23 al 25, y nos da un fundamento mucho más amplio de este amor misericordioso, de este amor compasivo, de este amor que se mueve y que actúa en beneficio de hombres corrompidos como nosotros, como tú y como yo. Si nosotros somos ausentes de este amor, no tenemos este amor, alguien tiene que impregnar y alguien tiene que mostrar este amor e insertar este amor en nuestras vidas. Primera Corintios capítulo número 1, versículo 23 al 25. Del 21 voy a leer la versión de la NTV, dice: ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación, comillas, ridícula, para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos, que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos, que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden, y los gentiles dicen que son puras tonterías. 24. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como a gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Nosotros queremos hacer realmente un contraste entre la necedad del hombre y la sabiduría divina. Es total y absolutamente cierto, y es total y absolutamente esperanzador ver que frente a la ausencia de amor misericordioso de la raza humana, hay un ser que es supremo, que es infinitamente más sabio que nosotros, y podemos ver que en su inmensa sabiduría, a través de algo que el hombre, que tú y yo, puede considerar ridículo, por decirlo de alguna forma, el mensaje de la obra de la cruz, el mensaje de que Cristo muere en la cruz por tus pecados, muestra en plenitud todo lo que es la sabiduría de Dios. Porque en la cruz hay amor compasivo, porque en la cruz hay amor misericordioso, porque en la cruz aquel Dios que está sentado en el trono desciende, toma forma de hombre, se hace semejante a nosotros, es despreciado, es desechado, es un varón de dolor experimentado en quebranto, es aquel que bajo la perspectiva humana es ridículo, pero desde la sabiduría de Dios es poder de Dios para salvación. La cruz de Cristo es poder de Dios para salvación y es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es amor misericordioso, es amor compasivo, que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario para perdonarte, para salvarte. Es la oración del versículo número 7, ¿de dónde vendrá la salvación? Vendrá de Sion. Y así como toda la raza humana está total y absolutamente corrompida, la salvación de Cristo, Cristo al morir en la cruz del Calvario, obra en rescate, obra en amor y muestra la misericordia por ti, por mí, por todos aquellos que creen, por todos aquellos que confiesan a Cristo como su Salvador. Cristo muere por todos. Y es una tremenda noticia y es un tremendo mensaje de gozo. Y no tiene que ver con capacidades intelectuales, tiene que ver con la misericordia de Dios, tiene que ver con el amor de Dios,
tiene que ver con rendirnos delante de Dios, tiene que ver con humillarnos delante de Dios, tiene que ver con doblar nuestras rodillas y confesarle a Él como el único y suficiente Salvador, tiene que ver con que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios y su amor inagotable se manifiesta, su amor misericordioso se manifiesta, su amor bondadoso se confiesa en perdonar pecados, perdonar a pecadores como tú, como yo, que merecíamos el infierno por causa de nuestra corrupción. El destino de nuestras almas está total y absolutamente condenado a sufrir ese infierno. Pero Cristo nos ama de tal manera que declara en la cruz del Calvario y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es ese mismo Dios que hoy día te está hablando a ti, te está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al sacar a Dios de tu vida, al tú creerte tremendamente un ser progresista y racional, Dios te está diciendo: cree en mí. Dios te está diciendo: cree en mi Hijo. Mi Hijo murió en la cruz del Calvario para salvarte, derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarte. Y es una gran noticia, y es una buena nueva. Y la salvación proviene de Dios. Y nosotros podemos alabar a Dios y podemos cantar este salmo. Y podemos ver y podemos dimensionar lo que significa ese amor compasivo, total y absolutamente corrompido. Nuestras acciones muestran, naturalmente, sin Dios, que no hacemos el bien, que hacemos el mal, que somos egoístas, que pensamos solo en nosotros mismos y que dañamos a todos los que están a nuestro entorno, dañamos a las personas que están a nuestro alrededor. Es cosa de levantar un poco nuestros ojos y ver que así es. Pero el amor misericordioso de Dios nos salva. El amor compasivo de Dios perdona nuestros pecados, a pesar de nosotros, a pesar de lo que somos. Busca y Dios se acerca a ti. Dios te quiere salvar. Y ya lo hizo todo al enviar a su Hijo en la cruz del Calvario para morir. Que el Señor bendiga su palabra a esta hora. Muy bien, muchas gracias, hermano Erwin. Para esta segunda parte del mensaje en el día de hoy, me ha correspondido a mí dar esta segunda parte. Vamos a tocar un tema que no es diferente, es exactamente el mismo tema. Nuestra intención siempre es presentar a Cristo cuál es el Salvador. Lo acaba de decir nuestro hermano Erwin. No tenemos otro mensaje, no tenemos otro tema. No hay otro tema y no queremos buscar otro tema. Lo presentamos de diferentes formas. Lo presentamos, mostramos al Señor cuál es el Salvador, le mostramos también cómo fue Él un gran maestro, cómo hizo milagros, cómo fue y caminó toda su vida y se orientó a la cruz. Es un mensaje que no es una tragedia, es un mensaje que es una victoria, porque Él no se quedó en la cruz. Para esta segunda parte quiero presentarles a Cristo desde una perspectiva diferente y sobre todo la relación en la que tiene que tener la persona, el ser humano, con este Cristo, con este nuestro Salvador. En la mañana nuestro hermano Juan tocó el tema en Juan capítulo 18, si bien él habló fuertemente de la omnisciencia de nuestro Señor, de que Él todo lo sabe, y también de la sumisión, de cómo Él se sujeta a la voluntad del Padre, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Tangencialmente habló de dos personajes, uno era Judas y el otro Pedro, cada uno con su estilo, cada uno con sus caracteres. Me llamó mucho la atención por cuanto el tema que yo tenía hace varios días pensado era hablar un poquito de la perspectiva de Judas. Lo voy a hacer, de todas maneras, no es repetición de lo de la mañana, usted ya se va a dar cuenta. Fíjense que por mucho tiempo hemos señalado a todos a Judas como el traidor, ¿sí? Es conocido como el traidor. El Señor mismo lo identificó, él lo identificó como aquel que lo iba a entregar. Al principio someramente, sin decir quién era, pero en algún minuto ya derechamente le dijo: sí, tú eres. El tema es que, ¿qué habrá motivado a Judas para hacer lo que hizo? Judas tiene
tiene una oportunidad, tiene un privilegio de estar con el Señor, con los otros discípulos, pero él tiene algo distinto. La pregunta es, ¿qué motivó a Judas para hacer lo que hizo? Y una pregunta aún más fuerte, ¿será que todos llevamos un Judas dentro? ¿Será que todos llevamos uno? Fíjense, les voy a dar una estadística, a mí me gusta un poco eso. El 2019, los nombres que más se inscribieron en el registro civil fueron en las mujeres Isabela, Agustina, Sofía, Emilia, Josefa. Son los nombres más usados en el 2019. En los hombres, Mateo, Agustín, Santiago, Tomás, Lucas, Benjamín, los más usados. Muchos otros también son muy usados, pero estos son los más usados. Busqué cuántos Judas se habían inscrito en el 2019 y fueron exactamente ninguno. ¿Les llama la atención? A mí no. A mí no, porque nadie quiere llamarse Judas y nadie quiere ponerle a un hijo Judas. O sea, todos sabemos algo. Todos tenemos una sospecha de que ese nombre es mejor no usarlo. Veamos un par de actuaciones de Judas en la historia. Quiero que leamos, acompáñenme por favor rápidamente a leer en Juan capítulo 12. Si puede acompañarme por favor a leer en Juan capítulo 12. Vamos a leer muy rápidamente los 8 primeros versículos. Evangelio de Juan capítulo 12, los 8 primeros versículos. Versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado a los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El Señor le reprende al final. Lo que le dice, y podemos tomarlo como una pequeña enseñanza muy al paso, es que a los pobres siempre los tendremos con nosotros, muchos de nosotros. Por lo tanto, si quieres ayudar, hay oportunidad para ayudar. Así que no cambie de tema, Judas, en el fondo le dice. El Señor, fíjense que escoge a 12 para que lo acompañaran, para que estuvieran con él. Entre ellos escoge a Judas Iscariote. La Escritura nos enseña que él era una especie de tesorero. No es que manejaran grandes sumas. Había donaciones, habían hermanos y hermanas, mujeres de cierto dinero que donaban porque el Señor no tenía una entrada y él necesitaba comer y necesitaba solventar lo básico de una persona en esta vida. Y Judas tenía esta bolsa, manejaba el dinero. En esta escena que acabamos de leer, Judas se escandaliza por el derroche. Y la verdad es que aclara el evangelista que se escandalizó no porque realmente tuviera interés en los pobres. Fíjese que Judas está sacando las cuentas y se da cuenta que se le escaparon, no sé, casi 5 millones de pesos. Eso es lo que podría costar este perfume. Se le escaparon de las manos. Era mucho dinero que podría él administrado y haber sustraído, como dice ahí la Escritura. La verdad es que la mirada de Judas no pasaba de su bolsillo. Él llegaba hasta ahí. Parece que su fuerte interés era ese.
algo importante, él no era uno con el Señor. Solo en su corazón lo único que tenía era este mundo. Observemos bien. Yo le hice una pregunta hace un rato. ¿No tendremos algo de Judas cada uno de nosotros? No. Fíjense que la mirada de él no pasaba de su bolsillo, hasta ahí llegaba. Y no era uno con el Señor. Estaba con el Señor, pero no era uno con el Señor. Tal vez este Judas nos está mostrando que muchos de nosotros estuvimos porque ahora el Señor ya nos encontró. ¿O está usted, tal vez, con la mirada muy puesta en las cosas de este mundo? Cosas que el dinero puede comprar. Cosas que el dinero puede comprar. Es tanto el tema que usted sabe que en una época pasada, hace algunos cientos de años, la iglesia predominante en el mundo en ese tiempo vendía el perdón de pecados por dinero. Entonces, ¿no será que alguno de nosotros, o tal vez usted, yo fui rescatado por el Señor un día? No es mérito mío, es mérito del Señor, es mérito de su obra en la cruz. Pero tal vez alguien todavía está confiando demasiado en las cosas que tiene de este mundo. El Señor nos dijo que pusiéramos la mirada en las cosas de arriba y no en las que perecen. Las de esta tierra son las que perecen. Y Él tenía lo justo para la subsistencia. En cambio nosotros, igual que Judas, tal vez nos preocupamos demasiado de las cosas de este mundo. Fíjese que el Señor convocó a 12 para que estuvieran con Él. Judas, la verdad es que Judas nunca se entregó a esta causa. Estuvo con los demás, pero no fue uno de ellos. Todas las intervenciones en donde aparece Judas no son para predicar, no son para sanar, no son para enseñar, no son para adorar. Está ahí, forma parte de este grupo selecto, podríamos decir, pero no hace, ni piensa, ni siente, ni comulga con lo que hacen los demás. Teniendo todos teniendo fallas, todos teniendo caídas, todos teniendo debilidades, Él siempre se muestra en una actitud muy desligada, muy desconectada del resto. Estuvo con los discípulos, pero no fue uno de ellos. Y aquí viene una pregunta, y por favor, no queremos ofenderle, pero por ningún motivo. No. Solo nos gustaría que meditara un momento en su corazón. Le pregunto, ¿cuánto tiempo llevas tú entre medio del pueblo de Dios? ¿Cuánto tiempo has participado en reuniones como esta, en las cuales estamos muy contentos que vengas y que asistas y que escuches? O mientras estábamos en nuestro local, nos alegramos muchísimo de que tú vayas a la reunión y puedas escuchar, pero ¿cuánto tiempo llevas entre el pueblo de Dios? ¿Cuántas veces has escuchado la predicación? ¿Cuántas veces has escuchado de que tienes que saldar tu cuenta del pecado? ¿Cuántas veces hemos leído en la palabra que tú y yo no tenemos cómo saldar esa deuda, cómo pagar esa deuda? No hay ninguna forma de hacerlo. ¿Cuántas veces te hemos explicado con mucho cariño, con insistencia tal vez, que Cristo en la cruz pagó esa deuda, pagó mi deuda, pero también la tuya? Pero tienes que recibirlo en tu corazón. No puedes actuar como actuó Judas, que estuvo en medio, que tuvo el privilegio, que escuchó, que estuvo ahí a segundos, a instantes de realmente ser del Señor, y él decidió seguir ocupado solo en las cosas de acá, de este mundo, ocupado en el dinero tal vez, en las cosas hermosas que ofrece esta vida tan corta, tan corta. ¿Cuántas veces te has ido a casa
¿O has desconectado el computador, el celular, pensando en que mañana sí me entrego a Cristo? Mañana sí me entrego a Cristo. Pero ¿podría no haber un mañana? Por supuesto, no tenemos comprado el mañana. Tal vez no quiere dejar las cosas agradables pensando que ser de Cristo es una vida fome, es una vida que no tiene mucha diversión, mucha entretención. La vida con tu pecado perdonado es una vida de paz y tranquilidad. Y puedes disfrutar a Cristo, disfrutar de ese perdón, porque no hay nada más grande que tener perdón y ya no cargar una mochila que no puedes cargar y que no puedes resolver tú mismo. Creo que no vamos a alcanzar, o sí, mire, si usted quiere me escucha solamente o va a Mateo 26. Mateo 26 y versículo 47. Por favor. En Mateo 26, versículo 47. Voy a leer este versículo y ya le voy a explicar por qué no leo Juan 18. Mateo 26 y 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, Judas, les había dado una señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. El 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñándole en el templo, y no me prendisteis. Fíjense que no leí Juan 18 porque Juan es el único evangelio que no menciona esto del beso. Menciona que Judas estaba ahí, que era uno de los participantes de esta turba, con espadas, con palos, pero es que es un escenario muy extraño. O sea, Judas, el que estuvo, traigámoslo al día de hoy, el que iba a reuniones, el que se conectaba al Zoom, el que estaba ahí, no sé si oraba, no sé, ese de un momento a otro se convierte en un rufián con una banda de gente, una turba. ¿Se habrá convertido realmente en eso? ¿O siempre fue eso? Siempre fue eso. Siempre fue eso. Fíjense que esto nos habla. Judas tenía un grado de cercanía con el Señor. Sí, por supuesto que sí. Él lo conocía, se acercó, le besó, es un saludo tradicional en esa zona. Esa cercanía sí que tenía con el Señor nunca se convirtió en comunión. Nunca llegó a dar ese paso de tener comunión con Él. Judas sucumbió al dinero fácil. Judas sucumbió frente a las cosas de este mundo. Él tenía claro que no era de Cristo. ¿Sabe que él lo sabía? Él sabía que no era de Cristo. Fíjese que si leemos en Mateo 27, cuando se relata que él, comillas, se arrepiente y devuelve el dinero y va y se ahorca, dice en Mateo 27, versículo del 3 al 5, que él tenía claro que era condenado y que había pecado, pero él se arrepintió solo materialmente. ¿Por qué? Porque fue y devolvió el dinero. Pero fue donde el Señor, le pidió perdón, se entregó, se arrodilló y le dijo: soy tuyo, Señor, perdóname.
y se puso de buena y creyó en él. No, fue, devolvió el dinero y se ahorcó. Él resolvió lo que podía resolver. La parte material, la parte espiritual, no podía resolverla y no quiso que el Señor la resolviera. Amiga, amigo, de nuevo le digo con cariño, por favor, no quiero ofenderle. No piense que mi intención es ofenderle diciéndole que usted parece Judas, porque yo fui un Judas, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Estuve ahí por años estuve ahí y fui a reuniones y me parecían bien y todo bien y me veía, comillas, buena persona y no recibía a Cristo en mi vida, en mi corazón, nada, nada. Ahí estaba, duro, como roca, prefiriendo las cosas entre comillas agradables. Tal vez tú, igual que Judas, sabes que estás condenado. Sabes que tienes pecado en tu vida. Sabes que llegas a pensar a veces que no hay Dios. ¿Cómo puede haber Dios si permite tantas cosas? No hay Dios. Como el necio que hablaba el Salmo 14. Sabes esas cosas. Y también sabes que Jesús es el Cordero, el que se entregó por ti. Lo sabes de un conocimiento mental, pero no has llegado a un conocimiento espiritual, a un conocimiento en tu vida, en tu corazón, a una convicción, a una fe genuina. Tal vez te falta ese paso. No puedes resolver tu problema espiritual del pecado. Puedes resolver las cosas de este mundo, como Judas devolvió el dinero. Resolvió el problema y tal vez pensó, estoy listo, pero no resolvió nunca su problema espiritual. Resuélvelo tú. Lo puedes resolver hoy, puedes acudir a Cristo. Fíjense que Dios nos dio libre albedrío, nos dio voluntad, nos dio conciencia, nos dio capacidades. Y hoy Dios nos muestra a través de su palabra, nos muestra una gran verdad. Tú no te salvas, amiga y amigo, no te salvas por algo que tú hagas. No te salvas por estar entre el pueblo de Dios. No, tú te salvas cuando le pides a Cristo que el sacrificio que Él hizo en la cruz también sea por ti. Cuando eso ocurre, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Viene a morar en ti porque necesitas y yo necesito ayuda. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda para creer, para aumentar nuestra fe. Necesitamos ayuda para convencernos de que seguimos pecando. Deberíamos pecar menos, por supuesto que sí, pero seguimos pecando, pero Dios es fiel para perdonar ese pecado. Tú tienes conciencia que hay pecado no perdonado en tu corazón. Y tú ya sabes que Cristo puede perdonar ese pecado. Él lo hizo en la cruz y está esperándote. Hoy te busca un día más. No basta con estar entre el pueblo de Dios. Esto no es como el virus que se pega por estar ahí al lado. Tienes que tú recibir a Cristo, su obra en la cruz, recibirlo en tu vida. El diablo ya ha sido juzgado. El diablo ya ha sido juzgado. Tenemos una declaración de parte del Señor. Él dijo que cuando venga el Espíritu Santo nos va a convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en Él, de justicia, por cuanto Él va al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, el diablo, ya ha sido juzgado. ¿Tienes esa convicción? ¿El Espíritu Santo ya vino a vivir en ti? Entonces recibiste a Cristo en tu corazón. Ya no estás entre los creyentes, ya eres un creyente, una creyente. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él. Cree en Él. No te juntes con los otros. Solamente cree en Él. Si te juntas con los otros es porque eres parte de la familia de Dios, porque también has pasado a ser hija, hijo del Dios Altísimo que quiere y que te busca el día de hoy. Vamos a orar para terminar.
Padre Celestial, te damos gracias una vez más cuando vemos en tu palabra ejemplos claros de lo que tú quieres para tus criaturas. Tú no quieres que ninguno perezca, que ninguno se pierda. Tú quieres a todos darnos vida. Te agradecemos, Padre, que a muchos de los que estamos aquí, un día tú nos buscaste, tú nos moviste, nos conmoviste y nos convenciste de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí estamos ahora. Somos hijos y queremos ser dignos hijos, integrantes de la familia de Dios. Queremos que nuestros amigos, nuestras amigas que han escuchado el mensaje hoy, también puedan comprender que tú les buscas y que es necesario que ellos se arrepientan y que busquen a Dios, que te busquen a ti y que reciban a tu Hijo cual su Salvador. Es lo que queremos en esta tarde, noche, Padre Celestial. Te pedimos tu bendición una vez más y lo hacemos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.